chicas, pero han dicho con vosotros no me siento yo. Se abre el turno de intervenciones, si quieren intervenir, si quieren preguntar o si quieren expresarse. Tenemos un rato. A los tres, pero especialmente a Jesús Maraña. Vamos a ver, es evidente... Bueno, es evidente que la ley esta cavernaria que intenta el proyecto de ley del PP, pues no tiene ningún sentido. Está bien criticada, soy el primero. Ya digo, es cavernaria y de pura derecha antropóide. Pero vamos a ver, lo que es también claro es que, por ejemplo, penséis como penséis, Zapatero dio 30.000 millones de euros a la banca, a los ladrones de la banca. No lo robó a nosotros. Rajoy ha dado 50.000 millones. Está bien tener un criterio, una opinión, yo la tengo. Podría ser a lo mejor anarcoide, anarquista, pero es que no me gusta definirme. Simplemente libre pensador y digo lo que quiero cuando quiero y casi siempre equivocado. Pero os pregunto, ¿por qué vosotros tres y muchos más no tenéis la valentía de dar caña, de haberla dado, no ya, que ya acabó el gobierno, y de hoy mismo, dar al PSOE a esta esquizofrenia que tiene en Cataluña 5.000 cosas más, porque la derecha ahora es tan fácil de hablar, porque es una verdad que no pegan pie con bola, porque nos quieren engañar y además hacen todo el cotelo que prometieron. Pero os pregunto, por ejemplo, a ti, Jesús Maraña, el periódico El Público, ¿no tuvo detrás un poder político como Zapatero? Te pregunto, ¿por qué subió y nació con Zapatero y murió con Zapatero? Tengo otras más informaciones, pero no las voy a dar aquí. Solamente te pregunto, como personaje, como periodista que amas la libertad de expresión y además la practicas, y Sabina y los otros también, ¿por qué no lo decís? ¿Por qué murió con Zapatero y nació con Zapatero? ¿Qué poder político había detrás? Yo digo que era él y otros cuantos. ¿Y qué poder económico? No es que desconfíe de lo que hacéis ahora, os doy crédito siempre, yo siempre confío en la gente, que uno puede rectificar. Pero de verdad que en España ni en televisión ni en la prensa no existe el PP y el PSOE. Somos millones de formas de pensar y la mía casi nunca estoy de acuerdo con nadie. Salud y libertad. Déjame decir solo una cosa. Estoy completamente de acuerdo contigo. Yo tampoco sé qué pensar, ni sé dónde apuntarme. Y también estoy de acuerdo con lo del PP y el PSOE. Habla uno que hizo la ceja en el primer gobierno de Zapatero, es decir, que no rehuyo la polémica. En esa oscuridad andamos y aquí estamos tratando de orientarnos un poquito en esa oscuridad. Desde luego no tenemos soluciones. Contamos con vosotros y contigo. Antes de dejarle la palabra a Jesús, tengo que decir que yo ni hice la ceja, ni se me ocurrió hacer la ceja, y además discutí con Joaquín todo lo posible. A muerte para que no hiciera la ceja. Que he sido colaborador de Público durante años y que ahora estoy también en Tinta Libre, y que mientras he sido colaborador en Público no he tenido ninguna presión para llamar a la huelga general contra la reforma laboral de Zapatero, para criticar la ley electoral que instaura un sistema bipartidista que a mí me parece desastroso y el origen de todas las corrupciones que estamos viviendo, desde el punto de vista de la justicia, desde el punto de vista de los bancos, desde el punto de vista de todo, y que creo que más allá del bipartidismo están las posibles soluciones de una regeneración política. Como llevo mucho tiempo escribiendo, le puedo decir que no es que he tenido la valentía, sino que me he encontrado en una situación de natural libertad para militar en opciones ideológicas que no tienen nada que ver ni con el Partido Socialista ni con el Partido Popular. Y esa libertad, entre otros, me la ha dado Jesús Maraña, de manera que de verdad puede usted confiar en él. Y tu discurso es estupendo, pero siéntate aquí, porque desde luego ni Jesús Maraña, ni Luis, ni Juanjo, ni yo tenemos soluciones a nada. Lo que estamos es apelando a que sea un periódico de los lectores. Pero soluciones, ¿de qué? ¿Las tienes tú? Creo que refleja también un estado de ánimo en muchísima gente y que tiene que ver también con la crisis. Pero es muy injusta también. Es decir, sería prolijo hablar de lo que es el caso público. Para mucha gente fue una frustración absoluta, algo que en lo periodístico iba creciendo, iba funcionando, y que en lo empresarial y en lo económico no terminó nada bien.
cosa, no hay más que ir a la hemeroteca, que esa es la ventaja de cuando se confía en los hechos y en lo que uno cree que debe hacer cada día por la mañana y acostarse tranquilo por la noche. El periódico público coincidía en determinadas cuestiones con el gobierno Zapatero, durante los primeros años. Desde mayo de 2010 fue el medio más crítico con el gobierno de Zapatero, y no hay más que repasar la hemeroteca, porque nos parecían muy injustas y muy incoherentes y muy contradictorias con los propios principios que defendía esa opción política, lo que se estaba planteando y lo que dio continuidad además a lo que se ha hecho desde entonces, por imposición fundamentalmente de otros poderes, como ha reconocido a su manera el propio Zapatero. Pero la verdad es esa, y la segunda cuestión es la siguiente, que yo creo que cuando se cae en la tentación de decir los periodistas son de este o del otro, yo procuro no decir los médicos o los maestros o los ingenieros de camino, no, de verdad, no todo el mundo es igual, ni todo el mundo tiene la misma forma de actuar ante las cosas. Y le puedo decir solo un par de datos que son comprobables también. En este país, que siempre cuando nace un proyecto, que antes lo apunté y creo que no terminé esa argumentación, nace un proyecto progresista, siempre sale esto de, bueno, otro más, eso está fraccionando el espacio progresista. Ya, yo llevo desde que fui mayor de edad, viendo en el kiosco entre 8 y 10, 12 cabeceras desde el centro hasta la ultraderecha. Y en el espacio que se puede considerar desde el centro hasta la izquierda, les pido a ustedes que reflexionen cuántas hay. Y también se puede hacer esa reflexión hacia el universo digital. Y segundo, los datos a los que me refería. Público nunca recibió la publicidad institucional que correspondía a su difusión y a su tirada. Siempre fue algo menor. Se comprueban los informes de publicidad de la Asociación de Publicidad de cada año. Esto es así. Y también digo una última cosa, que sé que esto, cuando se dice, no, ya está uno que era o no era de la ceja, yo no estuve en la ceja porque no he militado nunca nada, pero tengo mis principios. Pero sí le digo, de los presidentes de la democracia, quien más ha respetado la libertad de prensa y juicio fue el señor Zapatero. Y quien puso en marcha un modelo de radio-televisión pública, RTVE, que tenía unas normas que obligaban a respetar la independencia profesional, fue un modelo que a las 2 semanas de cambiar el gobierno se cargaron. Esto es así. Estamos hablando de un periódico público que se fue a la mierda. Por algo se fue a la mierda. Es decir, porque a lo mejor no estaba al servicio de unos y de otros. Si no, no se lo habrían cargado, ¿no? No, ese era un poco el último dato que quería apuntar. Pero la realidad es que ustedes pueden comprobar el endeudamiento que tienen los grandes medios impresos. Y pueden comprobar el endeudamiento que tenía público, que no tenía ni créditos bancarios. Esta es la realidad. Yo debo añadir, para que nadie se me engañe, que yo sigo colaborando con Público.es, que Público.es sigue existiendo, no desapareció. Sí, desapareció la edición. Pero aquí hemos venido a hablar de otra cosa. Buenas noches. Quería hacer una pregunta, pero antes quería decir que yo fui colaborador de Jesús Maraña durante 1 año y medio en Público, él nos acordará, en un blog que se llamaba Detrás de la Función. Nunca he votado al PSOE y siempre pude decir lo que quería. De hecho, Jesús Maraña trabajó en El Mundo en la época en la que se destapaban los escándalos de terrorismo de Estado del PSOE. O sea que esa crítica me parece un poco injusta. Yo quería aprovechar para hacer una pregunta. ¿Cuándo ocurrirá que un lunes por la mañana, por ejemplo, podamos abrir Infolibre con una entrevista en exclusiva en la que Elpidio Silva desate o cuente esos secretos que dice que acabarían con los cimientos del Estado? Gracias. Magnífica pregunta. Ahí te quiero ver. No, vamos a ver, esa pregunta, él dijo, saben todos ustedes en un momento dado, que si se conociera todo lo que hay en los correos y lo que él ha manejado en el inicio de ese sumario sobre el caso Blesa,
que temblaría el Estado, que no se sostendría el Estado. Bueno, nosotros hemos intentado reiteradamente tener los datos que a él le llevaban a esa conclusión. Y él, que no es un juez que se calle, él ha dado datos y pistas, y sobre todo lo que a mí me parece más importante es que al margen de lo que está ocurriendo con el juez, que es así de sencillo, hoy mismo ha dado un paso más el Tribunal Superior de Madrid para sentarnos en el banquillo, que ya está absolutamente claro, es decir, que puede ocurrir fácilmente que ese juez esté condenado, esté fuera de la carrera judicial, muchísimo antes, si es que llega a ocurrir, de que el señor Blesa vuelva a estar en el banquillo. Y yo lo que sí quiero decir es que, aparte de lo que diga el juez, y tiene el derecho a decirlo en su propia defensa, lo importante desde el punto de vista de un periodista y con unos determinados principios son los datos. Y yo lo que sé es que en los correos que empezamos a publicar en Infolibre el 2 de diciembre, y tengo que decir que en las 2 primeras semanas estuvimos muy solos. Luego ya empezaron a salir más cosas y empezó a entrar más medios en ello, ¿no? Pero ahí el argumento que se ha dado fundamentalmente es el de que no se pueden utilizar esos correos y lo que contienen esos correos porque viola la intimidad de estos señores. Aparte de que la propia Caja Madrid, en su normativa, considera y ya sancionó a determinados empleados porque todo el correo lo consideraban de la empresa, correo de una empresa, pues lo consideraban correo de la empresa, por lo tanto de la intimidad, el propio banco lo pone en duda. Pero voy más allá, es que nosotros no hemos publicado nada que afecte a la intimidad de ninguno de estos señores. A lo que afecta absolutamente es, por ejemplo, a los estafados con las preferentes. Que en esos correos se demuestra documentalmente que desde el año 2006 la cúpula de Caja Madrid tenía conocimiento, tenía información, entre otros del director entonces en la Caja de Linares, Jaén, que directamente, y conociendo a Blesa porque es de ese pueblo, informó de que estaba siendo amenazado ya por clientes y él mismo decía, oiga, este producto que yo tanto estoy vendiendo es un engaño. Y toda la cúpula de Caja Madrid en esos correos sabían que era así y siguieron haciendo operaciones de venta de preferentes. Y no sé si aquí hay alguno afectado directamente, pero es muy difícil que nadie tenga en su entorno un afectado por las preferentes y un pensionista que se ha dejado los ahorros de su vida porque el de su sucursal le dijo, oiga, esto está garantizado y con un interés tal. Bueno, solo por eso, yo no sé si tiembla el Estado. Lo que a mí me tiembla es la actitud que he percibido en un principio hasta en los propios medios, pero desde luego en el funcionamiento democrático. Es decir, es que los principales motores, en este caso de la justicia, estén dedicados a acusar al juez en lugar de sentar en el banquillo a quienes han llevado a la quiebra de un banco que ha provocado el rescate bancario. Y se ha dicho en la anterior pregunta, es verdad que ya desde el gobierno anterior lo primero que se hizo fue ayudar a la banca. De todo lo demás que se dijo entonces, de regular mucho más a la banca, de controlar los poderes financieros, de todo eso se ha avanzado poco o nada, y mucho menos con los paraísos fiscales, por ejemplo. Pero de dar a la banca y que no se caiga ninguna de las grandes instituciones, en eso no ha habido ningún problema. Lo pagamos entre todos, aunque se dijera al principio que no, que eso ni iba a deuda ni iba a déficit, ya se ha tenido que asumir que va a deuda y que va a déficit. Pero eso, la mayor parte, viene del caso Caja Madrid. Por eso es tan importante que se investigue hasta el final y que sigamos publicando todos los correos que afectan al interés de la gente. No hemos entrado en la intimidad de los señores, cuando me consta que en determinados correos estos señores sí entraban en la intimidad de sus clientes. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Siracusa y quería yo al menos conocer, ya que han hablado de números, quería conocer si han tenido en cuenta, que supongo que sí, porque llevan la andadura desde marzo, el hecho de que se pueda ser accionista a partir de 400 euros, cómo evitar que alguien se haga que sea el máximo accionista, ¿no? Que tenga el poder de nuevo y vuelva
volvamos, mejor dicho, a lo mismo, ¿no? Si han tenido en cuenta, pues quería conocerlo. Gracias. Me encanta la pregunta. Sí, en este sentido, sí, la voz, porque con las luces, desgraciadamente no vemos... Yo ya era partidario de Siracusa antes. Bueno, esa posibilidad, pues, claro, existe desde el propio momento en que se pone en marcha esto, y nos ha ayudado mucho, la verdad, la experiencia de Mediapar, los compañeros franceses, porque era importante colocar en eso un toque, es decir, los periodistas que nos juntamos para poner en marcha eso, pusimos todo lo que podíamos poner, pusimos nuestra capitalización del paro y cada uno los ahorros que tenemos. Y el monto de todo eso es lo que pone también Mediapar, los franceses. Y luego un pequeño inversor, un editor llamado Daniel Fernando. Y a partir de ahí, pequeños inversores, como decía, que ninguno puede tener más que la suma de los periodistas. Ese es el tope fijado. Pero por si acaso pudiera ocurrir por otras vías, que alguien utilizara 40 inversores en pequeñas cantidades para sumar y luego poder influir, también se firma un pacto de socios que establece que las decisiones editoriales y sobre plantilla las tiene la dirección editorial, que somos los periodistas. Es decir, los inversores pueden opinar, pero las decisiones editoriales no pueden tomarlas ellos. ¿Cabe esa posibilidad que dices? Te digo la verdad, me gustaría poder volver a Málaga dentro de año y medio. Es decir, nos estamos peleando porque se nos están colando 3 financieros que quieren quedarse. De verdad, ese estadio yo me comprometo a hablar y denunciarlo. Te lo juro. Pero de momento necesitamos muchísimo más la participación de todos. Hola, yo tengo dos preguntas, una vez para usted, para Jesús Maraña, otra para Joaquín Sabina, pero son sentados. Entonces, la primera, yo quería saber qué cree que diferencia a Infolibre de otras iniciativas periodísticas muy similares que han surgido recientemente, como La Marea y el Diario.es. Y bueno, ¿qué hago con la otra pregunta? ¿Qué hago? Cuando venga. Vale, hola. De camino. Bueno, la otra pregunta. Sí. Yo soy estudiante de periodismo y en una de mis últimas asignaturas pues hemos visto que usted fue uno de los que apoyó la publicación el nacimiento del diario El Mundo, porque El Mundo inicialmente solo buscó pequeños inversores. Entonces quiero saber, ahora que está apoyando una iniciativa totalmente diferente, ¿qué piensa actualmente del diario de Pedro J. Ramírez? Buena pregunta también. Sí, bueno. Básicamente eso. ¿Y tú por qué sabes tanto? Yo contaré cómo fue. Era el momento que se cerró el Diario 16 y Pedro J. eso lo vendió del modo que fue una venganza, según él, de Felipe González, porque ellos habían sacado los papeles de la Guerra Sucia y del GAL. Bien, yo estaba un día en casa de Aute y vino, te lo voy a contar tal como fue, y vino Pedro J. a contarnos que quería hacer un periódico que estaba contra el poder y en contra de la Guerra Sucia, y nos contó cosas de Felipe González y de él, y nos dijo que era un periódico como el partido que había entonces en Italia, Radical. Eso no sonó medio bien. El caso es que no, pidió una mínima contribución, yo la di, Aute también la dio y tal. Lo que pienso ahora no puedo decirlo aquí porque no está bien vomitar encima de la mesa. Bueno, me preguntabas por las diferencias entre el proyecto Infolibre y otras iniciativas que han surgido en los últimos tiempos. Tengo que decir que además algunas de ellas, el origen son compañeros de gente que compartíamos el proyecto de Público, que yo creo que sí demuestran una cosa, que ahí había mucha gente con muchas ganas, con mucha ilusión y con talento, y con iniciativa, ¿no? Y se está demostrando, ¿no? Desde la revista Mongolia, La Marea, el Diario.es y otros, ¿no? Alternativas económicas. Y son proyectos que intentan algo que tiene que ver con lo que decía antes, de lo que dice siempre Edwin Plenel, nuestro compañero de Mediapar. Es ese laboratorio permanente de que
Lo único que no se puede hacer es tirar la toalla. Lo único que no se puede hacer es quedarse mirando. Es decir, hay que intentarlo. Y hay distintos modelos. Yo no sé cuáles van a funcionar o cuáles no. No lo sabemos ninguno, ¿no? Diferencias. Bueno, hay proyectos que no tienen nada que ver ni en la periodicidad, ni en el concepto, ni en los contenidos. En el caso de, por ejemplo, el diario y Infolibre, los dos tienen el modelo digital y los dos aspiran a tener suscriptores y socios. Una diferencia es que en el caso del diario quiere socios por apoyo, es decir, por apoyo, digamos, cómplice o identificado con lo que es el diario.es, pero no dan los contenidos de suscripción encerrado. Es decir, usted apoya al diario, pero luego los contenidos van en abierto. Nosotros hemos seguido en eso el modelo Mediapar y esa reivindicación a la que me he referido de dar valor a la información. Hay modelos en otros países, en otros sitios, que son, por ejemplo, exclusivamente de patrocinio. Pero yo creo más en que nos demos cuenta de que la información, para ser independiente y cumplir su función y de manera honesta y con los menores condicionamientos posibles y sin ataduras, tiene que estar en manos y con la propiedad de los lectores. Esta es la apuesta, ¿no? De los lectores y de los periodistas. Creo que esa es la diferencia principal del modelo. Luego hay principios y hay espacios y hay muchas cosas que compartimos. Y de hecho hay algún proyecto en el que estamos juntos, varios de estos medios que has citado. Edwin, el director de Mediapar, decía en las páginas de Tinta Libre que él, cuando salió de Le Monde, veía que no había ningún periódico que le satisfaciera, porque tenía o el diario de papel, que era obsoleto por la mañana ya, y tenía internet, que tenía que estar 24 horas pendiente de él. Y por ello creo Mediapar que realiza 3 ediciones a lo largo del día. ¿Infolibre va en ese camino? ¿Quiere realizar también ese trabajo de 3 ediciones o en eso se separa del homónimo? Mira, se nota que estás también muy bien informado y es un debate además que hemos tenido en todo este proceso. Hay varias diferencias que nos llevan de momento, no a ir al modelo de ediciones. Una, la propia plantilla de origen. En Mediapar empezaron 25 periodistas y nosotros, como he dicho antes, somos 12. Hay que tener unos medios suficientes o mínimos para abordar ediciones. Segundo, es Francia. Y el concepto, el valor que en Francia la sociedad francesa tradicionalmente da a la creación, a la cultura, a la información, etc., es diferente al que tenemos aquí. Y tercero, es un debate que tenemos también entre Mediapar y nosotros, y ellos también confían en cómo estamos probando nosotros esto. Nosotros empezamos dando, si entráis en la web, la mayoría de los contenidos cuando empezamos de información también eran abiertos. Luego empezamos a cerrarlos y va una columna en el centro, que es la agenda o los teletipos o lo que puede llevar cualquier medio, y todo lo que son los temas principales, las apuestas propias, la investigación propia, los enfoques propios, ya van con su llavecita encerrado y lo ven completamente los socios, los suscriptores. Quien no es socio puede ver el titular y los 2 o 3 principales datos. Pero procuramos ir acostumbrando también a la gente a dar ese valor a la información que se va a encontrar. Y por otro lado, no cerrarnos a que no nos conozca nadie. Es decir, aquí el problema es que si no te conoce nadie, necesitarás 10 años para conseguir el punto de equilibrio y que un medio se sostenga. Si te conocen antes, la información va en abierto, si consigues que otros medios estén pendientes y puedan ver lo que haces, si en televisión hablan de lo que estás haciendo, pues necesitarás menos recursos para llegar a ese punto de equilibrio. Yo solo doy un dato. Mediapar, para llegar en 3 años al punto de equilibrio, necesitó 6 millones de euros, que nosotros, a pesar de la gente que se ha implicado y de todo lo que apostamos entre todos, no podemos llegar a eso, no hemos llegado a eso. Y además creo que en este país es mucho más difícil llegar a eso. De manera que lo de las ediciones es discutible por eso, pero también por otra razón. El debate está en que es posible que el medio ya administre que la gente entre a ver la información a la hora que tú decides. Yo creo que esta batalla es muy difícil ya de dar. Cada uno, el que ya está en lo digital, pues entra en internet una vez o 2 veces al día o 3 y coge los medios que le interesan, o elige los blogs que le interesan,
o mira la información especializada que le interesa. A lo que nosotros aspiramos es a que se nos considere un medio útil, creíble, riguroso y honesto. Y si eso te sirve para entrar, cuando entres vas a tener la información que tienes, pero entras cuando a ti te da la gana. Decir que a las 9 de la mañana, a las 5 de la tarde y a las 11 es cuando tienes que estar pendiente de entrar, es muy difícil. Lo que sí hacemos, y Mediapar no lo hace, es enviar a los socios, a los suscriptores, cada noche reciben en su correo electrónico una portada de Infolibro, con los temas por los que apostamos cada día en Infolibro. Y dile que no se envidien el papel. Y el papel, por cierto, que Mediapar ahora mismo está estudiando también sacarlo, lo que estamos haciendo aquí, por ese mismo interés que decía. De verdad que yo creo que hace falta recuperar la calidad de los textos, la calidad del periodismo, no solo la información en el sentido que hemos defendido, sino que leer la mejor crónica periodística que yo creo que se hace, que es la latinoamericana. Enormes periodistas y escritores que están haciendo cosas maravillosas en Latinoamérica, y que esa gente sí que en El Salvador, en Guatemala, en México y tal, se están jugando el pellejo todo lo que y escriben como los ángeles. Nosotros procuramos que todos los meses haya alguna crónica para disfrutar, para emocionar y para leer con gusto. Y disculpen que me enrollo mucho, a pesar de no vender crecepelos, me voy guiando de la... Creo que cuando estamos aquí consideramos un milagro y nos emociona como ustedes no se pueden imaginar que con la que está cayendo llenen ustedes un teatrito para oír hablar a cuatro pelmazos. Bendito sea. Bien, creo que no hay más intervenciones. Bueno, primero, muchas gracias por haber venido a Málaga. Y bueno, tengo una pregunta, que es la que se hace siempre en este tipo de reuniones. Pero antes me gustaría contar la anécdota de por qué hago esta pregunta. Hay un grupo aquí de estudiantes que tienen un medio de la Universidad de Málaga que hacen crítica a la universidad y hace sátira y algunas veces pues más serio, depende del caso. La cosa es que una vez lo invitaron a unas jornadas abiertas aquí en la universidad y ellos tienen portadas de broma sobre la universidad. Entonces les dijeron que si no quitaban las portadas de su stand, pues que se tendrían que ir de allí. Y lo hicieron, se fueron. Entonces la cosa es que la típica pregunta de siempre es ¿qué consejo le doy a los estudiantes de periodismo? Teniendo en cuenta este caso también. Bueno, primero... Miro a Luis, porque además es profesor de universidad, como todos sabéis, y puede tener alguna idea más allá del periodismo. En primer lugar, mucha paciencia. Como para, en general, como para toda la gente joven y gente que tiene que convivir con la burocracia y con las autoridades. Hay más suerte o menos suerte, pero a veces hay que soportar muchas torpezas. Yo no sé exactamente cuáles eran las portadas de las que me hablas, pero desde luego si no eran portadas calumniosas o ofensivas, sino simplemente satíricas, me parece una torpeza absurda de las autoridades académicas con prohibir ese asunto. Yo, siendo vicedecano de la facultad una vez, apoyando una revista de estudiantes, me gané un gran rapapolvo de un sector muy conservador de la facultad, porque los alumnos habían hecho un reportaje sobre las pintadas que había en los servicios de la facultad. Y había algún comentario sobre algún profesor que le sentó muy mal. A mí, todo lo que sea ponerle trabas a la libertad de expresión, siempre que no se trate de la
esta me parece una torpeza. Y después de paciencia, pues mucho valor que descansa en la conciencia, la conciencia de que el periodismo, por muy maltratado que esté, es un pilar fundamental para la convivencia democrática. Sin información libre no puede haber democracia. Un tercer consejo, pues quizá la autovigilancia. Como estamos hablando del digital, puede ser una buena metáfora. Lo digital está dando muchas posibilidades. Está permitiendo que la gente participe. Y está permitiendo también que la gente eche los exabruptos que le dé la gana sin pensar lo que dice. Y eso a mí también me parece peligroso, porque a la hora de configurar una opinión pública, una conversación, es tan importante oír como hablar, informarse y pensar lo que se dice, como después la posibilidad de hablar. Está muy bien que el lector participe, está muy bien que todo el mundo tenga la palabra, pero no confundir tener la palabra con el derecho a vomitar lo que te dé la gana, porque eso convierte la conversación y la plaza pública en un vertedero, y es una manera de acabar también con la libertad, convertir los espacios públicos en vertederos. Yo noto, por ejemplo, la diferencia de los comentarios que se dan a veces los artículos en digital y de los artículos en papel, porque hay mucha gente que no se molesta en leer o lee una frase aquí, otra frase aquí, y enseguida, antes de pensar lo que va a decir, se considera con el derecho a opinar. Y por el mismo artículo, uno, de pronto te pueden decir, tienes 5 comentarios, y uno te dice, ¿cómo se nota que estás vendido al PP? Otro, ¿cómo se nota que estás vendido al PSOE? Otro, ¿cómo se nota que has sido comunista de toda la vida? Otro, ¡ay, estás vendido al capitalismo! Uno eres un machista, el otro eres maricón. Bueno, se puede ser machista y maricón, ¿eh? Por favor, ¿serás tú? Sí. No estoy diciendo que yo esté defendiendo eso, te digo que hay muchos homosexuales que son machistas, claro que sí. Y muchos machistas que son homosexuales, claro que sí. Y muchos machistas que no Por son eso homosexuales. yo soy el alfabeto digital. Lo que quiero decir es que el mismo texto puede seleccionar una colección de insultos de distintos signos, lo cual significa que la gente, antes de molestarse en leer con seriedad o en pensar lo que va a decir, pues se considera, porque el medio se lo permite, pues desahogarse y convertir la discrepancia en un vertedero. Como estamos presentando Infolibre, me agrada también decir que en ese deseo de constituir una opinión pública que sea la partícipe del periódico, los comentarios agresivos abundan muy poco. Los comentarios agresivos abundan muy poco, y el lector, que se siente dueño del periódico que ha comprado, intenta tratarlo con respeto, y eso no se produce en otro. De todas formas, por ver una parte positiva en lo que plantea don Manolo, como un entrenamiento. Lo que aguarda afuera no es mejor. Ahora mismo estamos a las puertas de restricciones sobre las posibilidades de información muy serias, la posibilidad de que se legisle para que no se pueda informar de casos de corrupción hasta que estén en vía de enjuiciamiento, lo cual da un margen formidable para volver al ejercicio clásico de la censura. En este país, aunque se ha legislado en cuanto a protección del honor y contra las injurias, siempre ha habido la decisión final de los jueces a la hora de controlar la información. Por ejemplo, se sabe poco, acaba de publicarse en DVD, lo vamos a presentar en el Centro Andaluz de las Letras, en la programación este mes,
un disco DVD con la película Rocío, una película censurada ya no por la censura franquista, sino por el Tribunal Supremo, por una sentencia en su día presentada porque en el documental se señalaba a determinadas personas de la aldea del Monte relacionadas con el Rocío con la represión franquista y con otros gestos. La legislación ha sido bastante ambigua, pero ha habido un coladero censor formidable. Yo decía, hace tiempo yo me enorgullecía de que había ganado todas las demandas que me habían planteado en el ejercicio periodístico. Solo perdí una hace 15 años por llamar de una forma amable perro de presa a un fiscal. Claro, yo sostenía que la obligación del Ministerio Público era la de ser perro de presa y perseguir la figura del inquisidor. Bueno, un juez me condenó porque aseguraba que llamar perro de presa a una persona o aplicarle atributos animales a un ser humano ya de por sí era ofensivo. Claro, yo le repliqué en un artículo que de esa forma ya no se podría llamarle a Botín lince de los negocios, ni a Javier Rupérez zorro plateado, que era el apodo de ese. Ni siquiera las parejitas podían llamarse mutuamente pichoncitos sin correr el riesgo de una condena. En cualquier caso, todo esto ha sido muy domesticado. Había una época, incluso en el tardofranquismo y comienzo del franquismo, donde se podía escribir entre líneas. Eso ya va siendo cada vez menos posible porque las editoriales, sean públicas o privadas, suelen establecer mecanismos de control para que esa posibilidad no exista. Moncho Arpuente contaba que él echaba, hace tiempo ya, que él echaba mucho en falta el redactor jefe que tenía en el diario Pueblo, que era un diario del Sindicato Vertical. Decía, claro, cuando yo iba a pedir el aumento de sueldo, yo me lo encontraba con la camisa azul falange, los tirantes con la bandera de España y una pistola Luger alemana que había traído de la División Azul. Y cuando yo le pedía aumento de sueldo, me correteaba por los pasillos al grito de mamón de mierda, la próxima vez que me lo pida te descerrajo un tiro. Y decíamos, pero estaba claro. Ahora tú vas a cualquier redacción, tienes directivos fantásticos, un mega guay, que te dan, que tienen tres másteres en trotskismo y 4 en marxismo-leninismo, y después finalmente están ahí para cumplir una función de profesional, pero también de control para que no haya esos versos libres o para que no haya esa escritura entre líneas. Yo no quisiera irme sin dar el toque optimista. Para mí optimista es una anécdota de la realidad muy cercana. Yo creo que ni ustedes ni nosotros sabíamos qué carajo era Gamonal. ¿Por qué digo que es optimista? Primero nos dijeron los tertulianos que Gamonal era Stalingrado, que estaba lleno de bolcheviques y de incendiarios, ¿no? Después que vimos que los mismos que decían que era Stalingrado decían que la calle no significaba nada, que lo que había que hacer era votar, ¿no? Bien, la calle la ha doblado el pulso al alcalde, ¿verdad? Se lo ha doblado. O sea que a lo mejor sí sirve salir a la calle. También tiene que ver con el tema de esta noche, porque hay un señor que se llama Méndez Pozo, que fue el que hizo los planes para hacer el bulevar ese en la calle que atravesaba Gamonal, y al mismo tiempo era el dueño de la televisión de Burgos y del periódico de Burgos. ¿Por qué digo que es una nota optimista? Pues no lo sé. ¿Alguna otra intervención? Como he comentado antes, mucha gente nos sentimos un poco huérfanos cuando desapareció el público como periódico en papel. Ha dicho que tienen algún proyecto en colaboración con el diario y con otros medios progresistas. Quería preguntarle a Jesús Maraña si puede contar qué proyecto es y si piensa que en un futuro cercano podremos volver a ver algún periódico, algún diario en papel mínimamente progresista en España. No me atrevo a hacer vaticinio.
vecinos. A mí me gustaría, desde luego, ¿no? No, el proyecto en el que estamos no lo puedo avanzar mucho porque es muy incipiente, pero sí digo que será una especie de homenaje a la prensa y será una edición en papel que haremos juntos distintos medios. Un homenaje a una cabecera clásica de la prensa desaparecida. Y solo añadir a la pregunta anterior, que no he respondido nada, yo estaba pensando mientras os escuchaba que en una universidad se censuren portadas a unos alumnos viendo cada día las portadas que nos encontramos en los kioscos, me parece impresionante.